Continuando con el tema de el ensayo, tenemos ahora la parte del párrafo del desarrollo o del cuerpo. Tenemos diferentes tipos de párrafos de desarrollo, similar a la clasificación que teníamos para los tipos de ensayos académicos. Los habíamos clasificado en ensayos ilustrativos, de argumentación, de clasificación, de comparar y contrastar, etc. De forma similar, entonces, podemos clasificar los párrafos de desarrollo en razón del tipo de ensayo del cual estamos hablando, ¿no? Si es un ensayo ilustrativo, entonces tenemos párrafos ilustrativos de ejemplificación. En un ensayo argumentativo tenemos párrafos argumentativos de persuasión, etc., ¿no? Por otra parte, ¿cómo es la estructura de un párrafo? Un párrafo debería tener la siguiente estructura: generalmente una oración temática, oración principal, y luego algunas ideas de soporte, ¿no? Ideas de soporte 1, 2, 3 o quizás menos o más, pero generalmente 3 es un número bastante bueno, de 2 a 3. Y luego una conclusión u oración de transición hacia el siguiente párrafo. Entonces, esta estructura es bastante importante y nos va a ayudar a ir generando un proceso para la elaboración de los párrafos. Entonces, ¿qué es la oración temática? Primeramente, la oración temática debe contener la idea principal del párrafo. Cada párrafo, esto es importante, cada párrafo debe tener una única idea principal. Y esa idea principal está dentro de lo que es la oración temática. Generalmente la oración temática es la primera oración del párrafo. Esta oración temática entonces se constituye por un tema, que es lo que el lector le dice al lector a qué se refiere el párrafo, y una idea de control, que le dice al lector lo que usted quiere decir acerca del tema, ¿no? Y eso de ahí entonces sumado nos da la oración temática. Entonces, estas oraciones temáticas lo que deben hacer es soportar el enunciado de la tesis. Recuerden que nosotros en la introducción manifestamos una tesis a la cual nos íbamos a referir en el ensayo, y la idea es que dentro de la parte del desarrollo, los párrafos del desarrollo, pues fundamenten o den argumentos para esa tesis, ¿no? Entonces, estas ideas principales deben tratar de hacer eso, ¿no? De soportar el enunciado de la tesis. Deben o pueden tener las palabras claves o palabras de transición, y lo que se debe hacer también es evitar pronombres, ¿no? Para que sean más claras. Entonces, la oración temática es la primera oración del párrafo. Luego se requiere ideas que soporten la oración temática. Por cada idea de soporte se requiere detalles o ejemplos para ayudar a explicar y dar más información. Entonces, algunos ejemplos de oración temática, en este caso con algunos errores. Puede tomar un tiempo para verificar si usted encuentra esos o puede encontrar esos errores mientras yo doy lectura a los ejemplos, ¿no? Primero tiene la tesis. La tesis nos dice que los estudiantes que copian en sus tareas o exámenes no deberían ser expulsados de las universidades. La oración temática número 1 dice: ellos deberían tener una oportunidad para aprender de sus errores. La oración temática 2: esto arruinará toda su vida. La oración temática 3: la gravedad de copiar no es la misma en todas las culturas. Si desean, por favor, pausen el video y traten de encontrar los errores. Continuamos. La oración temática. Entonces, en este caso lo que tenemos es un ensayo argumentativo, ya que en la tesis se encuentra la palabra debería, ¿no? Entonces, las oraciones temáticas deberían ser razones que soporten el argumento como tal. Entonces, analizamos la primera oración temática. Ellos deberían tener una oportunidad para aprender de sus errores. En este caso lo que se está haciendo es dar una razón. Entonces, pues, en esa parte está bien, ¿no? Pero la oración usa un pronombre, ¿no? Usa un pronombre y no da el tema específico al que se refiere. Eso puede llevar a que sea un poco vago, a que nos lleve a perdernos, al lector se pueda perder al saber a qué se refiere, al no saber a qué se refiere, ¿no? Entonces, algo más que podríamos agregar que como sugerencia y que puede ser bueno es el hecho de agregar una palabra de transición al inicio de la oración temática. Por ejemplo, primero,
y luego, en este caso, repetir la palabra clave del enunciado de la tesis, ¿no? Que es los estudiantes, ¿no? En vez del pronombre que tenemos en la parte inicial, ¿no? Entonces quedaría primero: los estudiantes que copien deberían tener una oportunidad para aprender de sus errores, ¿no? Entonces, en este caso queda muy claro acerca de qué nos estamos refiriendo, y también hemos agregado una palabra de transición. Tenemos el tema como tal, que son los estudiantes, tenemos el argumento, que deberían tener estos estudiantes que copian, pues, que es el tema como tal, deberían tener una oportunidad para aprender de sus errores, que es el argumento que estamos poniendo para justificar, ¿no? La hipótesis, ¿no? En el caso de la segunda oración temática nos decía: esto arruinará toda su vida. Bueno, en este caso no tiene un tema puesto que usa un pronombre, ¿no? En este caso esto, ¿no? La oración no está totalmente clara, no sabemos con ese pronombre, a qué nos estamos refiriendo. Entonces puede quedar un poco vago para el lector, similar a la oración que teníamos anteriormente. ¿Cuál es la sugerencia o recomendación? Pues igualmente se puede utilizar una palabra de transición y luego repetir la palabra clave del enunciado, lo cual que compete en este caso, ¿no? Por ejemplo, puede quedar: otra razón es que. Acá estamos poniendo una transición para unir de mejor manera los párrafos. Ser expulsado puede arruinar toda la vida académica del estudiante, ¿no? Entonces queda claro acerca de qué nos estamos refiriendo. No nos referimos directamente al estudiante, no nos referimos a otra cosa, nos referimos exactamente a la acción y efecto de que sea expulsado, ¿no? Entonces, en este caso queda más clara la oración temática. El último ejemplo que teníamos decía: la gravedad de copiar no es la misma en todas las culturas. Es una buena oración temática en este caso, pues tiene tema, tiene idea de control, ¿no? La gravedad de copiar pues sería el tema, y no es la misma en todas las culturas sería la idea de control, y repite por otro lado la palabra clave que está en la hipótesis. La repite, da acentuación, acentúa en ese caso el hecho. Y bueno, ¿cómo se podría mejorar? Quizás lo que nos falta es agregar una palabra de transición al inicio, por ejemplo, finalmente, la gravedad de copiar no es la misma en todas las culturas. Eso mejoraría un poco la oración temática. Bueno, luego de tener las oraciones temáticas, lo que debemos hacer es iniciar a trabajar en los párrafos de desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 3 oraciones temáticas, y en razón de eso podríamos crear 3 párrafos para lo que son los párrafos de desarrollo. Entonces, ¿cómo construimos los párrafos de desarrollo? Primero, iniciar por las oraciones temáticas y pensar algunas ideas de soporte, ¿no? Nosotros inicialmente teníamos en la introducción, o tenemos una hipótesis de la cual estamos partiendo. Lo que debemos hacer es pensar en estas ideas de soporte, ¿no? Cada una de esas ideas de soporte se va a constituir en un párrafo, ¿no es cierto? Entonces, lo que primero que hacemos es como hacer un listado de esas ideas, ¿no? Un buen párrafo pues tiene entre 2 a 4 ideas de soporte para la oración temática, ¿no? Recuerden que cada párrafo al inicio nos plantea una oración temática o oración principal, y luego algunas ideas de soporte, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es, hacemos un listado de estas oraciones temáticas, y entonces luego para cada oración temática tratamos de pensar en detalles, ejemplos o formas de soportar esa oración temática. De 2 a 4 es una buena opción, ¿no? Finalmente, pues cada idea de soporte lo que hace es soportar la oración temática, siendo un poco más específica, ¿no? Dando un ejemplo o alguna otra forma de soportar la oración temática. Algunos ejemplos, ¿no? Tomemos el ejemplo inicial de la oración temática: ellos deberían tener una oportunidad para aprender de sus errores, ¿no? Bueno, ya habíamos mencionado cuál era uno de los errores aquí. Y entonces aquí lo que vamos a tratar de hacer, decíamos, es de dar algunas ideas de soporte para esta oración temática. ¿Cuáles podrían ser ideas de soporte? Por ejemplo, pensar que en el hecho de que deberíamos dar oportunidad para que aprendan sus errores,
bueno, decir todos cometen errores, o la universidad es un lugar para aprender, o si los estudiantes aprenden la lección, pues ellos no volverán a repetir el error. Todas estas podrían ser ideas de soporte. Todas estas ideas soportan la oración temática, pero ¿cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el error en este caso? No explican con claridad el argumento, ¿no? La idea de soporte 1 que tenemos es muy general, si ustedes lo ven, y en este caso se necesitaría argumentar más acerca del tema, ¿no? Se necesitaría argumentar más acerca del tema. Las otras dos ideas de soporte lo que necesitan es un poco más de desarrollo, ¿no? Entonces, si quieren, pausen el video y traten de pensar en ideas de soporte mejor elaboradas que estos ejemplos que se dan aquí. Continuamos. Entonces, ideas de soporte. Ejemplo. Después de cada oración de soporte se requiere escribir entre 1 a 2 detalles o ejemplos. Los detalles y ejemplos ayudan a mostrar lo que significa la idea de soporte. Son más específicos que las oraciones de soporte. Entonces, una idea de soporte para todos cometemos errores. Entonces decíamos que esta idea de soporte es muy general, ¿no? Entonces se necesita algo más específico. Podría ser incluir algunos detalles, como por ejemplo, los humanos no son perfectos y van a través de la vida cometiendo errores. Y un ejemplo adicional agregado a esto es, incluso el Papa ha tenido que disculparse alguna vez por errores cometidos. Entonces, bueno, estamos tratando de ir incluyendo más soporte hacia la idea principal que había sido dada. Finalmente, en el párrafo decíamos, pues podríamos tener una oración de conclusión. Después de desarrollar los detalles y los ejemplos para cada idea de soporte en el párrafo, se requiere, es bueno, incluir una oración de conclusión. La oración de conclusión debe reflejar la oración temática como tal. Entonces, nuevamente retomamos, ya que hemos revisado la estructura total del párrafo, ¿no? Entonces decíamos, debe tener una oración temática, luego de eso, ideas de soporte. Generalmente entre 2 a 3 ideas de soporte es un buen número. Esas ideas de soporte lo que hacen es dar detalles y ejemplos para respaldar, soportar, argumentar la oración temática. Y finalmente una oración de conclusión o transición. Eso de ahí nos va a dar entonces un párrafo, ¿ya? ¿Cómo lo elaborábamos? Pues pensábamos primero en las oraciones temáticas y luego pensábamos en las ideas de soporte. Un ejemplo entonces, ahora sí incluyendo todo esto, pues sería una oración temática, sería el programa de MBA de la Universidad de Smith es mejor que el de la Universidad de Johnson. Ahora deberíamos pensar en ideas de soporte para eso. Una idea de soporte, por ejemplo, sería la Universidad de Smith exige un año de pasantía en alguna empresa reconocida para la graduación, mientras la Universidad de Johnson no. La Universidad de Smith tiene más ejecutivos formados en Wall Street trabajando como profesores que la Universidad de Johnson. Además, bueno, ahí se puede incluir más ideas de soporte. Bueno, ustedes pueden pensar y pueden buscar más ejemplos, pueden buscar alguna literatura o ver algún ensayo ya hecho y tratar de encontrar estas partes, sería un buen ejercicio. Ahora hablemos de las cualidades como tal del párrafo. En este caso vamos a hablar de 3 cualidades principales, que es la coherencia, la cohesión y la unidad. La unidad. El párrafo requiere unidad. ¿A qué hace referencia esto? Que la unidad significa que todas las oraciones en el párrafo deben relacionarse con la oración temática. Esto está muy bien dicho en la estructura del párrafo, ¿no? Teníamos una oración temática y luego algunos ejemplos de la oración temática, ¿no? Y luego la conclusión, ¿no? Entonces, si ven, todo está relacionado con la oración temática. En la conclusión decíamos igual que debe hacer referencia o debe tratar de acentuar la oración temática, ¿no? Entonces todo está relacionado en un párrafo y de eso habla la unidad, ¿no? No podemos mezclar varias oraciones temáticas, varias ideas varios argumentos dentro de un mismo párrafo. Eso lleva a confusión al lector. Otra cualidad es la coherencia, que significa suavidad entre las oraciones y párrafos. Eso ayuda a que el ensayo fluya y suene bien, ¿no? O se lea bien, sea de una lectura agradable.
En este caso lo que hablamos es de hacer una escritura lógica. ¿Cómo se puede hacer esto? Utilizando palabras de transición y frases, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras de transición? Son, por ejemplo, hay un ejemplo aquí, ¿no? Sencillo. El hecho de hablar de primero, segundo, otra razón, finalmente, también, además, bueno, hay diferente de acuerdo a lo que queremos hacer. Sin embargo, por otro lado, ¿no? De acuerdo a lo que queremos contrastar, pues tenemos las diferentes palabras de transición, de acuerdo a la función que vayan a cumplir. Por otro lado, con esto, el lector puede fácilmente entender la secuencia del texto y la organización de las ideas de soporte. Eso también hace que ustedes pues tengan más estructurados sus ideas, que las traten de presentar de forma más organizada. Eso va a ayudar a que el lector lo comprenda también la estructura del texto y siga la línea de lo que se está tratando de explicar. También se requiere una buena coherencia entre las oraciones del párrafo, ¿no? No se requiere poner palabras de transición en cada oración, ¿no? Recuerden que nosotros vamos a tener varias oraciones. Quizás tener demasiadas palabras de transición también lleva a que sea monótono o que no sea agradable a la lectura, ¿no? Hay que tener un intermedio en eso. Algo que les puede ayudar es leer el párrafo en voz alta y ver si es fluido y es suave, ¿no? Otra cualidad era la cohesión, ¿no? En este caso hablamos de emplear palabras de transición entre las ideas de soporte y el hecho de emplear la repetición, ¿no? Esto que hemos ido diciendo de repetir la palabra clave de la oración principal, de la oración temática. Por ejemplo, en el ejemplo que dimos de oración temática teníamos palabras como por ejemplo Universidad de Smith, Universidad de Johnson, MBA. Entonces lo que podemos hacer es ir repitiendo estas palabras dentro del párrafo para acentuarlas, para rescatar su importancia, ¿no?